Un viejo indio cherokee dijo a su nieto: «Hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo, es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humanidad, la bondad, la empatía y la verdad». El niño pensó un poco y preguntó: «Abuelo, ¿qué lobo gana?». El anciano respondió: «El que alimentas». El hombre sabio no se queja de lo que no tiene, se alegra de lo que sí tiene. De ninguna manera es un pensamiento conformista. Es la clave para ser feliz. Aprecia lo que tienes y ve por más si es tu deseo. Pero mientras no lo consigues, disfruta el camino que estás recorriendo para obtenerlo. Presta toda tu atención en la actividad que en cada momento desarrollas. Si estás tomando tus alimentos, disfruta y goza lo máximo de los olores y sabores que estás degustando. Concéntrate en ellos. No distraigas tu atención y tus pensamientos en actividades pasadas, futuras o ajenas a la actividad presente. Concéntrate en esa actividad y gózala. Practícalo así en cada una de ellas. Puede que sea la última en tu vida. Una mañana, hace ya algunos años, en el camino de mi casa a mi trabajo, una serie de pensamientos asaltó mi mente y me llenaron de angustia, haciéndome sentir el más infeliz de los hombres. Esos pensamientos se referían a todo lo que no tenía y que me hacía falta para ser feliz, según yo. Fueron minutos de tortura mental que amenazaban con marcar el tono de todo mi día. Afortunadamente, llegó un instante de claridad. Me di cuenta de lo injusto que estaba haciendo con la vida y conmigo mismo. Decidí apartar de mi mente aquello que tanto me hace sufrir y comencé a enumerar lo que sí poseía. Pronto descubrí que eran muchas las cosas. Un techo que me cobijaba, muebles que me brindaban comodidad, el automóvil que conducía, el trabajo al que me dirigía y sobre todo que estaba vivo y que gozaba de buena salud. Pero lo más valioso no era material. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mis amigos. Y lo más importante de todo, contaba con cariño, afecto y amor. Ese día agradecí profundamente lo mucho y valioso que ya tenía. Me prometí disfrutarlo a lo máximo, todos los días y durante todo el tiempo que permanecieran conmigo. Y así dejé de sufrir por todo aquello que deseaba poseer y que hasta ese momento aún no había llegado a mi vida. No es pobre el que tiene menos. Es pobre e infeliz el que sufre por lo que no tiene. Para ser feliz, primero debes aprender a distinguir y disfrutar de lo que ya tienes, e ir por más si así lo deseas, pero no sufrir ni lamentarte por lo que aún no alcanzas. No aplaces tu felicidad ni le pongas condiciones. Sé feliz hoy, porque nadie nos puede garantizar un mañana. Solo este instante, precisamente es el más valioso de tu vida. Da gracias por tenerlo. Disfrútalo a lo máximo
en cualquier tarea que te encuentres. El que ya pasó, guárdalo en tu memoria y gózalo, independientemente de cómo haya sido, bueno o malo. Fue una experiencia más, ya no existe. El que le sigue, no sabe si lo verás. Que no te preocupe. Ocúpate por hoy. Vive a lo máximo hoy. Haz lo que tengas que hacer para vivir hoy y disfrútalo. Recuerda que el mañana, si tenemos la fortuna de verlo, será consecuencia de cómo vivas hoy, en este instante. No temamos a la adversidad, tampoco la busquemos, pero si nos alcanza, enfrentémosla y convirtámosla en una oportunidad para aprender. Recordemos que los sufrimientos que padecemos no son causados por las adversidades, sino por la manera en que respondemos ante ellas. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. La verdadera amistad no se mide con los años. Su medida es la lealtad. No es de quien llega primero, sino de quien se queda cuando todos se van. Es un abrazo que entiende sin palabras, es un viento que corre entre las almas y un refugio de luz en la oscuridad. Quien traiciona a la amistad ya no es digno de confianza y pierde todo valor moral. Un amigo de verdad no camina delante para guiarte, ni detrás para seguirte, sino camina a tu lado, acompañándote en tu andar. La amistad, en un sentido poético, es un lazo sutil como el viento que danza entre las almas, un refugio de luz en la tormenta del alma, donde las palabras se tejen como versos y los silencios cantan en armonía. Es un jardín de confianza que florece con el rocío de los buenos momentos, un espejo donde los corazones se reflejan y se elevan, eternos como las estrellas que custodian la noche. La familia se entreteje con los hilos de la sangre y la amistad florece en el jardín de la elección. Ambas, joyas muy valiosas, tesoros de corazón, mas ambas, cual frágiles pétalos, tristemente susceptibles a la traición. La amistad es ese abrazo que entiendes sin palabras, esa voz que te recuerda quién eres cuando lo olvidas. Un soneto a la amistad, de Lope de Vega. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la amistad, que cuando es verdadera se convierte en compañía, incluso en la ausencia. Es un alma en dos cuerpos, un corazón que se parte para alojar otro corazón y latir al mismo tiempo. Aunque el tiempo nos aparte, aunque el destino nos cambie, la amistad, que es de verdad, ni se vende ni se rompe. Vivir no es pasar el tiempo, es habitarlo. No es esperar el momento perfecto, es hacerlo perfecto. Vivir no es esperar que el tiempo pase, es elegir quién eres, qué amas y cómo enfrentas lo inevitable. El sentido no se encuentra, se crea. La vida no viene con sentido, se lo das tú, aquí y ahora. Cada instante es único y puede ser el último. No sobrevivas, vive. Vivir no es simplemente respirar ni contar los días que pasan.
es estar presente en el instante con la conciencia despierta. El hecho mismo de existir es improbable. Millones de circunstancias tuvieron que alinearse para que tú estuvieras aquí. Desde esa perspectiva, la vida es un privilegio que no se nos debe a nosotros, sino que se nos ha confiado. La vida no trae instrucciones ni un propósito grabado en piedra. Vivir es aceptar lo que no podemos controlar y dirigir con firmeza lo que sí depende de nosotros. Nuestras acciones, nuestros juicios, nuestras decisiones. La vida es una obra breve y cada acto es irrepetible. Por eso no hay tiempo que perder en lamentaciones inútiles ni en postergar lo que nos hace plenos. No existe un sentido universal predefinido. Somos nosotros quienes damos significado a nuestra existencia a través de lo que elegimos y creamos. No hay un camino correcto escrito por adelantado. El camino se hace al andar y la responsabilidad es exclusivamente nuestra. Vivir es también abrazar la impermanencia. Nada, ni las personas, ni las emociones, ni los días está garantizado. Comprenderlo no es motivo de tristeza, sino una llamada a la intensidad. Cuando aceptas que todo puede desaparecer, aprendes a saborear cada momento como si fuera único. La vida es la suma de las presencias plenas que somos capaces de reunir. Está en mirar un amanecer como si fuera el primero y el último, en decir lo que sientes antes de que sea tarde. Es atreverse a fracasar porque el miedo no conduce a nada grande. Vivir es un arte y también un deber con uno mismo. El deber de no desperdiciar este instante irrepetible. Quien comprende eso deja de sobrevivir y comienza a vivir. Vivir es danzar con el instante, besar el aire que hoy respiras y abrazar la luz que en este momento te ilumina. Vivir no es llegar lejos, es sentir cada paso. Vivir no es esperar que la vida te sonría, es sonreírle tú primero. Vivir es recordar que no hay ensayo, que este momento es la función y tú el protagonista. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. ¿Alguna vez han sentido que el tiempo se detiene? ¿Que el mundo espera su próximo paso? Hay un susurro en el aire, un latido que murmura, ahora es el momento. Pero, ¿cuántas veces nos hemos detenido, aguardando un cielo sin nubes, una señal clara, un instante que brille con la etiqueta de perfecto? Hoy les digo, no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. La vida no es un lienzo perpintado, no es una melodía ya escrita. Es un borrador en tus manos, un acorde que resuena con la pasión de tu alma. Cada día, cada instante, llega crudo, imperfecto, lleno de bordes ásperos y promesas rotas. Pero en esos bordes, en esa imperfección, yace la magia. Es allí donde tú con tu valentía, con tu fuego interior, puedes tallar algo bello. Piensa en un amanecer que no espera a que estés listo para brillar. Piensa en la risa de un niño que no planea su alegría. Piensa en el latido de tu corazón, que no pide permiso para seguir. ¿Por qué entonces tú esperarías? El momento perfecto no llega en un carruaje dorado. Se forja en el sudor de tus sueños.
en el coraje de tus pasos, en la chispa de tus decisiones. Toma este instante, este frágil ahora. No importa si tiemblas, si dudas, si el camino parece incierto. Cada tropiezo es un verso, cada caída un estribillo y cada esfuerzo una estrofa en el poema de tu vida. Hazlo tuyo, píntalo con tus colores, cántalo con tu voz, abrázalo con tu verdad. No esperes a que el miedo se desvanezca, que el miedo es solo un compañero, no tu amo. No esperes a que las estrellas se alineen, porque tú eres la constelación que ilumina el cielo. Toma el momento, este momento, y dale forma con tu amor, con tu pasión, con la fuerza que arde en tu pecho. Así que levántate, respira hondo y da un paso. El mundo no necesita perfección, necesita tu valentía. Haz que este instante sea inolvidable, porque en tus manos, en tu corazón, cualquier momento puede ser perfecto. No esperes el momento perfecto. Toma este momento y hazlo tuyo. Nunca te des por vencido. Tómate un momento y escucha cómo late tu corazón. Hay un ritmo constante, incansable. Es la prueba de una fuerza que no siempre ves, pero que siempre está ahí. Esa es una prueba de la fuerza que en silencio te recuerda algo que tal vez ya has olvidado. Que eres más fuerte de lo que crees y más capaz de lo que imaginas. Piensa en las tormentas que has enfrentado, las noches oscuras en las que tu vida parecía demasiado pesada, las caídas que te dejaron sin aliento. Y sin embargo, estás aquí, respirando, luchando, siguiendo adelante. Cada cicatriz en tu alma es un testimonio de tu resistencia y de tu fortaleza. Cada cicatriz en tu alma es un mapa de batallas ganadas. No necesitas ser un héroe de leyenda para ser fuerte. Tu fuerza no está en músculos de acero ni en victorias perfectas. Tu fuerza está en el coraje silencioso de levantarte cada mañana, en las lágrimas que secaste para seguir caminando, en la voz que encontraste cuando el silencio quiso ahogarte. Eres fuerte porque has elegido seguir, aun cuando el camino ha temblado bajo tus pies. Y tu capacidad es infinita. ¿Cuántas veces has dudado de lo que puedes lograr? ¿Cuántas veces has mirado un sueño y pensado, eso no es para mí? Pero déjame decirte, dentro de ti hay un universo de posibilidades. Cada idea que arde en tu mente, cada anhelo que susurra en tu corazón, es una semilla que puede florecer si te atreves a plantarla. No dejes que el miedo dibuje tus límites. No permitas que las dudas de ayer definan el mañana. Eres un lienzo vivo, una historia que aún no termina de escribirse, un fuego que no se apaga. Cuando el mundo te diga no puedes, recuerda que ya has vencido lo imposible una y otra vez. Así que alza la mirada, siente el peso de tus sueños, pero no como una carga, sino como una fuerza para alcanzarlos. Eres más fuerte de lo que crees porque has sobrevivido cada tormenta. Eres más capaz de lo que imaginas porque tu potencial no tiene fronteras. Toma este momento, abraza tu fuerza y escribe el próximo capítulo de tu grandeza. Porque tú, justo como eres, lo tienes todo para que nunca te des por vencido. La gran mayoría de los seres humanos
Desde la infancia hasta el ocaso de la vida, nos planteamos metas que alcanzar, ya sean a corto o largo plazo. Cada meta implica un camino por recorrer y con frecuencia muchos obstáculos que sortear y murallas que derribar. Todo ello exige esfuerzo y sacrificio y forma parte de la vida. Así fuimos educados. Es bueno aspirar a ser grandes. Es maravilloso alcanzar el éxito que anhelamos. Todos deseamos brillar algún día, ser reconocidos y dejar huella en este espacio llamado vida. Y todo esto, sin duda, es positivo. Un maratonista se levanta todos los días, muchas veces de madrugada, bajo el frío, la lluvia o un calor sofocante. Y aún así, entrena durante largas horas. Sabe que sin disciplina difícilmente alcanzará la victoria. Ese esfuerzo es admirable. Pero, ¿qué sucede si por alguna circunstancia no logra competir? Si no alcanza la meta o si no gana. ¿Frustración? Qué triste. Lo que quizá no sabe es que cada mañana, al levantarse y entrenar pese a las adversidades, ya es en sí mismo un triunfador. En esta y en todas las actividades de la vida, lo más valioso no es únicamente el resultado final, sino el camino que recorres para llegar a él. La meta importa, claro que sí. Cumplir tus objetivos es fundamental y nunca debes renunciar a ellos. Pero no pienses que la felicidad comienza solo al alcanzarlos. Si no supiste disfrutar del trayecto, difícilmente disfrutarás del final. En resumen, esfuérzate y sobre todo, disfruta del camino. Concéntrate en cada actividad que realices. Saborea cada paso que des y cada movimiento que hagas. Vive intensamente cada momento de tu vida y ve por más hasta el último instante de tu existencia. El ser congruente significa conectar nuestra alma con nuestros pensamientos, palabras y acciones, y es la paz que brota cuando comienzan a latir al mismo ritmo. Una de las grandes cualidades del ser humano es la fidelidad a sí mismo. Pero no todos poseemos esa cualidad. Esta se conquista, como muchas otras virtudes. Hay quienes piensan una cosa, dicen otra y terminan haciendo todo lo contrario. Viven conflictuados, en guerra consigo mismos. Pero el ser humano congruente camina entero, porque su alma, su pensamiento, su palabra y su acción son un solo río que fluye sin que nada lo desvíe. La congruencia es más que virtud, es fuerza, es paz, es libertad. Quien logra alinear lo que siente, lo que cree, lo que dice y lo que hace, convierte su vida en un testimonio silencioso que inspira más que cualquier discurso. Y en ese silencio, el alma brilla con la claridad de lo eterno. La empatía no es debilidad, es sabiduría. Quien comprende al otro se entiende a sí mismo. La empatía no es debilidad, es fuerza, es entender el dolor ajeno, ponerse en su lugar y actuar. No se trata de sentir lástima, sino de reconocer la lucha de otro como si fuera tuya. En un mundo dividido, la empatía corta las barreras. Empatía es escuchar sin juzgar, apoyar sin esperar recompensa, decidir que el otro importa. Sin empatía somos islas, con ella somos un puente. Cada gesto cuenta, una palabra, una mano, un paso. No ignores el sufrimiento ajeno, abraza la empatía. Es el arma que construye, no destruye, cambia vidas.
Sé empático, siente hondo, ama sin medida, porque en la empatía no solo cambias una vida, haces eterno el latido del amor humano. ¿Quién tiene la razón? Frecuentemente nos encontramos reunidos en el cruce de nuestras verdades, donde cada corazón late convencido de poseer la luz, la razón absoluta. Pero, ¿qué es la razón sino un espejo empañado por nuestras vivencias, nuestras heridas, nuestros anhelos? Todos creemos tenerla, la abrazamos como un escudo, la blandimos como espada y tristemente, en su nombre construimos murallas entre nosotros. Esta es la chispa que enciende los conflictos, la sombra que nos ciega, la certeza de que solo nosotros vemos el mundo tal como es. Imagina por un instante a dos almas enfrentadas. Una madre que grita por amor porque teme que su hijo se pierda en un mundo cruel. Un hijo que responde con furia porque su verdad es libertad, no cadenas. Cada uno cree estar en lo cierto. Cada uno siente su corazón arder con la justicia de su causa. Y en ese choque no hay vencedores, solo ecos de dolor que resuenan en la distancia que los separa. Esto no es solo una escena familiar, es la danza eterna de la humanidad. Naciones, amantes, amigos, todos atrapados en el mismo torbellino. La convicción de que mi verdad es la única que importa. Pero detengámonos, respiremos. ¿Y si la razón no fuera un trono para reclamar, sino un puente para cruzar? ¿Y si en lugar de aferrarnos a nuestra certeza, nos atrevemos a escuchar, a sentir el latido de otra perspectiva? No es fácil, es un acto de valentía, un salto al abismo de la vulnerabilidad. Porque escuchar no es ceder, no es rendirse, es reconocer que somos humanos, fragmentos de un ser más grande, donde ninguna pieza contiene toda la imagen. Hoy, atrevámonos a soltar, aunque sea por un instante, el peso de tener razón. La discriminación es un veneno silencioso que se infiltra en nuestros corazones, en nuestras calles, en nuestras miradas. Es la voz que susurra que alguien es menos por el color de su piel, por su origen, por su pensamiento, por sus creencias, en fin, por su manera de existir. Cada vez que señalamos al otro como equivocado por ser diferente, cortamos un hilo del tapiz que nos une como humanidad. Piensa en el peso de ser juzgado, no solo por lo que se ve, sino por lo que llevas en el alma. Imagina al joven que guarda silencio porque sus ideas políticas son ridiculizadas, a la mujer que oculta sus creencias por miedo a ser señalada, al hombre que reprime su amor porque no encaja en moldes ajenos. Imagina a quien sufre y sueña diferente, quien ve el mundo con otros colores y es empujado a las sombras solo porque su verdad no coincide con la nuestra. Esas no son solo historias, son vidas que sangran en silencio, pidiendo un espacio para ser. La discriminación en todas sus formas es un robo. Nos roba la riqueza de las mentes que piensan distinto, de las creencias que nos desafían, de las pasiones que no entendemos. Cuando rechazamos a alguien por su ideología, su espiritualidad o su manera de vivir, no solo los herimos, nos empobrecemos. En nuestra arrogancia
creemos que solo nuestra verdad merece existir. Pero, ¿y si la belleza del mundo está precisamente en esa danza de diferencias, en esa sinfonía de voces que no siempre armonizan, pero siempre enseñan? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? ¿Cuántas amistades? ¿Cuántos amores? Solo porque dejamos que la ignorancia hable más alto que el corazón. Es necesario tomar un camino distinto. Es necesario ver al otro no como un extraño, sino como un reflejo de nosotros mismos. Es necesario saber escuchar antes de juzgar, abrazar antes de rechazar, construir lazos de empatía en lugar de muros de prejuicio. No es un camino fácil. Exige valentía para enfrentar nuestros propios prejuicios, para desafiar las voces que nos enseñaron a temer la diferencia. Pero en cada paso, en cada mano extendida, en cada te veo, te valoro, te respeto, estamos tejiendo un mundo donde nadie tenga que esconder quién es. Escuchar la creencia que no compartes, entender la preferencia que te desconcierta, abrazar la idea que te reta. No se trata de renunciar a lo que eres, sino de abrir el corazón a lo que el otro es. Porque en cada diferencia hay un destello de humanidad, una chispa que nos recuerda que todos, sin excepción, buscamos lo mismo: ser vistos, ser valorados, ser libres. Es urgente derribar los prejuicios que nos dividen, no solo los que señalan lo físico, sino los que atacan el alma. Que nuestras palabras curen, que nuestras acciones unan, que nuestro amor sea más grande que el miedo, porque no somos solo cuerpos, somos sueños, creencias, esperanzas, y cada una de ellas merece un lugar en este mundo. Hagamos de la diversidad no un campo de batalla, sino un jardín donde todas las flores pueden crecer. Tú que has sentido el peso de una mirada que juzga, que rechaza y que condena, de palabras que hieren, de puertas que se cierran solo por tratar de ser auténtico, quiero que sepas que no estás solo. Tu existencia, con cada matiz de tu piel, tu fe, tus ideas, tus amores o tus sueños, es un regalo único, un destello de luz que el mundo necesita. El rechazo o el aislamiento que has enfrentado no define tu valor. Es solo el eco de los miedos y limitaciones de otros. Tú eres más grande que eso, más fuerte, más brillante. El rechazo duele, más si viene de un ser querido. Pero no dejes que eso te apague. Cada cicatriz que llevas es prueba de tu resiliencia, de tu capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Abraza quien eres con orgullo, porque tu diferencia no es una carga, es tu fuerza. Busca a quienes te ven por lo que realmente eres, aquellos que celebran tu esencia en lugar de cuestionarla. Rodéate de almas que construyan contigo, que te recuerden que mereces amor, respeto y un lugar en este mundo. En la vida, todos podemos enfrentar rechazos, y lo importante es mantenernos fuertes, sin perder nuestra esencia. Mas, sin embargo, debemos estar conscientes que también estamos sujetos a actuar equivocadamente, y que por lo mismo, conviene mirarnos hacia adentro y preguntarnos si nuestras acciones están construyendo o dañando, si nuestro modo de actuar suma a los demás o los hiere sin querer. A veces, un pequeño ajuste en nuestra forma de relacionarnos
abre puertas que antes parecían cerradas. La fortaleza es valiosa, pero la conciencia de nuestro impacto lo es aún más. Mantente fuerte ante el rechazo, pero escucha tu propio reflejo. Que tu andar no hiera a nadie y que tu fuerza siempre sea luz, nunca sombra. Una pregunta. ¿Te sientes pleno? ¿Estás verdaderamente agradecido con lo que hasta el día de hoy ha pasado por tu vida? ¿Vives en paz contigo mismo, con los demás y con lo que te rodea? ¿Y si este fuera el último día de tu existencia, morirías agradecido? ¿Te despedirías del mundo con serenidad, con la conciencia limpia y el alma tranquila? ¿Te irías con la certeza de que cumpliste tu misión? Sin remordimientos, sin pendientes, sin frustraciones. Son muchas las preguntas, lo sé, pero son preguntas que debemos hacernos ahora que aún respiramos, y no cuando el tiempo ya no alcance o el cuerpo no responda. Peor aún, no esperar a ese día incierto en que la vida nos sorprenda sin habernos permitido reflexionar. Porque lo más importante en este viaje no es cuánto tenemos, sino cómo estamos con nosotros mismos. Desde ahí nace todo lo demás: la armonía con la familia, la sinceridad con los amigos, la paz con los seres que amamos y también con aquellos que alguna vez nos hirieron. Nadie sabe con certeza qué hay más allá de la vida, pero lo que sí sabemos con absoluta claridad es lo que dejamos en ella. Dejamos huellas, gestos, palabras, recuerdos. Dejamos la forma en que amamos y la manera en que elegimos vivir. Si al escucharte tus respuestas son afirmativas, ¡felicidades! Eres un alma que duerme en calma, que respira gratitud y que vive en plenitud. Pero si al contrario, alguna de tus respuestas ha sido un no, no te castigues. Agradece, porque la vida al tenerte aquí aún te está concediendo la oportunidad de corregir el rumbo, de poner orden en tu conciencia, de reconciliarte, de comenzar otra vez. Haz una lista. Sí, una lista sencilla pero sincera. Anota en ella lo que aún deseas lograr, lo que todavía te falta perdonar, los sueños que duermen en el fondo de tu alma y las personas con las que necesitas reencontrarte en paz. Pon cada cosa en orden de importancia. Algunas serán urgentes, otras esenciales, pero todas te hablarán de ti. Y cuando termines, no lo guardes prometiendo que mañana empezarás, porque quizá el mañana no llegue nunca. El único día que realmente tenemos es hoy. No postergues tus propósitos, no pauses tus sueños, no esperes señales. Nadie te avisará cuándo será tu último amanecer. Haz que esa lista se convierta en tu propósito de vida, en tu mapa de sentido. Y cuando llegue el final, como llega para todos, tal vez no hayas cumplido todo, pero sabrás que hasta el último instante luchaste por hacerlo. Entonces podrás partir sin miedo, sin culpa, sin deudas con el alma. Te irás libre, te irás en paz, te irás agradecido. Porque vivir en paz no es llegar al final sin heridas, sino mirar atrás sin rencor. No es tenerlo todo, sino haber dado todo. No es haber vencido siempre, sino haber amado sin medida. Y cuando la vida te pregunte en silencio si valió la pena, podrás sonreír y responder con el alma: sí, valió la pena.
Solo este instante, este y no otro, es el verdadero territorio de la existencia. Todo lo demás, el ayer y el mañana, son sombras que se disuelven cuando intentas tocarlas. El pasado es un eco que se aleja. El futuro, una promesa que tal vez no llegue. Pero este momento, este que respiras, es lo único que realmente te pertenece. Agradece tenerlo, no como quien recibe algo efímero, sino como quien sostiene entre las manos un pedazo de eternidad. Porque en este preciso segundo, el universo entero se manifiesta. Tu conciencia, tu respiración, el latido silencioso del tiempo que pasa y sin embargo permanece. Vívelo con profundidad. No importa si está rodeado de rutina o de ruido. Incluso lo sencillo guarda una forma secreta de belleza. Mira con calma, escucha sin esperar. Todo lo que buscas, todo lo que fuiste o serás, está aquí, contenido en este pequeño instante que se abre como una flor y se cierra sin aviso. Deja que el pasado repose. No lo condenes ni lo glorifiques. Fue lo que tenía que ser. Maestro, espejo, tránsito. Guárdalo sin pesar, con la serenidad de quien comprende que cada herida fue una puerta y cada alegría un recordatorio de lo que aún vibra en ti. No te adelantes al mañana. No lo invoques ni lo temas. El futuro no se conquista con ansiedad, sino con presencia. Vendrá, si debe venir, cuando el ahora lo llame desde la plenitud. Permanece en el hoy. Haz de este instante tu hogar, tu altar, tu verdad. Respíralo como quien bebe la vida directamente de su fuente, porque si el mañana amanece, será fruto de lo que siembres en este momento. Solo este instante donde todo comienza y donde en silencio todo también se completa. ¿Estamos realmente seguros de que todo lo que nos han enseñado, lo que nos informan o lo que escuchamos es la verdad? ¿De que los datos, los hechos, la historia que nos narraron sucedieron tal y como nos la presentaron? Un ejemplo. Nos dicen que somos aproximadamente 8,000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Y sin chistar, lo creemos. Pero, ¿alguien lo ha comprobado por sí mismo? ¿O solo repetimos lo que otros nos dijeron, confiando ciegamente en su versión del mundo? Desde que nacemos, nuestra mente se alimenta de información ya establecida. Nos enseñan qué creer, qué es correcto, qué es verdadero. Aprendemos a memorizar, pero pocas veces a cuestionar. Y así crecemos, llenos de datos, pero con poca certeza de su autenticidad. Nuestra historia, nuestros héroes, nuestros mártires, los crueles villanos, todo lo aceptamos como se nos cuenta o fue contado. Pero, ¿qué creer y en quién creer? No hay respuesta fácil. Cada cultura, cada nación, cada grupo humano afirma poseer la verdad. Y todas se basan en el mismo proceso, enseñanza y repetición. La realidad es que casi nada de lo que creemos conocer lo hemos comprobado por nosotros mismos. El pasado que defendemos no es conocimiento, es fe,
Creemos en lo que nos contaron porque no tenemos cómo demostrarlo. Y pensamos que como la mayoría, o al menos la comunidad en la que nos desenvolvemos, lo aprueba, ya es un hecho. Y lo mismo ocurre con gran parte del presente. Lo asumimos, lo compartimos, lo creemos o lo negamos, sin certeza alguna. Entonces, si tantas de nuestras verdades son solo creencias, ¿por qué luchamos? ¿Por qué nos enfrentamos? ¿Por qué nos destruimos por defenderlas? ¿Será que muchas de esas supuestas verdades son simples herramientas de poder? ¿Justificaciones para dominar, dividir o ganar ventajas? El intento de imponer una verdad sobre otra, o mejor dicho, una creencia sobre otra, ha sido una de las mayores tragedias humanas, porque ambas pueden estar equivocadas y ambas pueden esconder falsedades. Tal vez el verdadero propósito no sea imponer, sino buscar. Seguir luchando, sí, pero no unos contra otros, sino juntos por acercarnos más a la verdad. Y mientras ese camino dure, porque será largo, aprendamos a convivir en armonía, respetando las diferencias que nos distinguen. Y sobre todo, recordemos que hay un universo más cercano y más vasto que cualquier otro, nuestro interior. Ahí nace la sabiduría que tanto anhelamos. Ahí se gesta la claridad para entender el mundo y mejorarlo. Tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad del universo, pero si aprendemos a conocernos a nosotros mismos, ya habremos dado el paso más importante hacia un mundo más habitable, más consciente, más respetuoso y más fraterno. La humanidad clama por paz, por justicia, por armonía, y eso está bien. Pero como individuos, siempre miramos hacia afuera. Queremos transformar al mundo sin habernos transformado primero. Queremos limpiar la plaza sin haber barrido nuestra propia casa. No hay comunidad justa si la conciencia individual es injusta. No hay armonía social si el alma de sus miembros es un campo de tormentas. No se puede pedir paz con la voz, cuando en la mente individual de las personas reina la guerra. El error es común: exigir del mundo lo que no cultivamos dentro. Pedimos honestidad, pero justificamos pequeñas mentiras. Pedimos justicia, pero practicamos favoritismos. Pedimos respeto, pero despreciamos en silencio. La comunidad solo refleja lo que habita en sus individuos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un corazón vacío no puede dar plenitud. Un espíritu en guerra no puede sembrar paz. Si realmente queremos un mundo limpio, empecemos por limpiar nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra alma. Si queremos paz duradera, primero mantengamos la paz en nuestra conciencia. Si soñamos con armonía en los pueblos, cultivemos primero la armonía en nuestro interior. El cambio verdadero no se impone, se contagia, no se exige, se inspira, no se decreta, se vive. Que cada uno de nosotros sea la raíz de la paz que tanto reclama del mundo, porque sólo así, cuando lo interno se refleja en lo externo, la justicia será posible, la armonía será real y la paz dejará de ser un anhelo para convertirse en un hecho. La humanidad no cambiará
porque lo gritemos en las calles. Cambiará cuando lo sembremos en el alma, porque la verdadera paz no nace del mundo hacia nosotros, nace de nosotros hacia el mundo. Pregunto, ¿somos y hacemos lo que elegimos o lo que nos programaron y nos inducen a hacer? Ser libre es desatar cada nudo que oprime a nuestra alma, es romper con los miedos internos que hacen dudar, es dejar de cumplir con las expectativas de otros y que intentan moldearnos, es dejar atrás las limitaciones que nos impusieron y que un día creímos inalterables. Ser libre es vivir sin cadenas, guiados por la brújula más fiel, la de nuestra propia alma. La libertad no depende de las circunstancias externas, depende de la mente, de la voluntad, de la capacidad de elegir una respuesta, incluso cuando todo lo demás parece estar fuera de control. El cuerpo puede estar atado, pero el juicio, la intención y la dignidad siempre son tuyos. Hoy muchos viven atrapados en lo que otros piensan, en el miedo al rechazo, en trabajos que detestan, en rutinas que apagan el espíritu, y lo más doloroso es que lo normalizan, le llaman vida, cuando en realidad es una prisión invisible. La libertad verdadera no siempre se nota. A veces se ve en un no firme frente a lo fácil. Es una renuncia al ruido para escuchar el propio silencio. En alguien que aún en medio del caos no olvida que sigue siendo dueño de sí. Pero la libertad no se regala, se construye, se cultiva con disciplina, con valentía, con honestidad hacia uno mismo y con respeto a los demás. Ser libre es atreverse a pensar con cabeza propia, a decir la verdad aunque incomode, a elegir un camino distinto aunque duela, a romper con lo que destruye aunque cueste soledad. Por eso, si quieres libertad, deja de pedir permiso. Hazte responsable de tu vida. Deja de culpar al mundo, a las circunstancias, al destino. La libertad empieza cuando asumes el mando de tu propia existencia. Y recuerda, no hay mayor cárcel que la mente conformista, ni mayor libertad que un corazón que se pertenece a sí mismo. Hoy puedes seguir viviendo con cadenas invisibles, o puedes elegir romperlas y caminar ligero, con la frente en alto y el alma intacta. La libertad no es un sueño lejano, es una decisión diaria, una decisión que solo tú puedes tomar, y al hacerlo, considera que la libertad no debe convertirse en libertinaje, que siempre debe ejercerse con responsabilidad. El respeto a la diversidad de pensamiento es el cimiento de toda convivencia armoniosa. La historia nos ha enseñado que la lucha por imponer una razón sobre otra ha sido la raíz de los mayores conflictos en el mundo. Se han levantado guerras en nombre de regímenes políticos, de credos religiosos, de ideologías sociales, de costumbres, de visiones sobre la sexualidad, la salud, la educación, en fin, hasta de simples pasiones deportivas. Pero la diversidad no es el problema. El problema es la imposición. El mundo está hecho de múltiples corrientes sociales, económicas y políticas. Es natural que cada grupo defienda la que siente suya.
Eso está bien. Lo que no está bien es creer que la diferencia equivale a enemistad. Creer no es lo mismo que saber. El que cree se aferra a su fe. El que sabe demuestra con claridad. Ambos tienen derecho a exponer lo que piensan. Ambos tienen derecho a intentar convencer. Convencer, sí. Imponer, nunca. La diversidad de pensamiento no debería ser la razón de rompimiento, y mucho menos de violencia. Al contrario, debería ser la fuerza que amplía nuestra visión, que nos enseña a mirar más allá de nuestras fronteras mentales. El reto no está en callar al otro, sino en escucharlo. No está en tener la razón, sino en buscar la verdad. No está en imponer mi mundo, sino en aprender a convivir en el de todos. Si cada uno entendiera que la paz no se construye con uniformidad, sino con respeto, que la armonía no nace de un pensamiento único, sino de la aceptación de lo diverso, entonces el mundo respiraría distinto. Porque al final, la grandeza no está en pensar igual, sino en convivir distintos, en paz. Que nunca nos una la imposición, sino la comprensión. Que nunca nos divida la diferencia, sino la intolerancia hacia ella. Y que cada vez que levantemos la voz, no sea para callar a otro, sino para recordarnos que la paz empieza en el respeto, porque la verdadera libertad no es pensar igual, sino convivir distintos, con dignidad, con respeto y con paz. Nos quejamos de la falta de libertades, y no es un invento. Aún hoy, en pleno siglo XXI, millones de seres humanos en distintas partes del mundo siguen viviendo sin ellas, privadas de su voz, de su decisión, de su dignidad. Pero hay algo más sutil y quizá más peligroso. Cuando la libertad existe, muchos no saben cómo vivirla. La confunden con libertinaje. La usan como excusa para dañar, manipular e imponerse sobre otros. Y ahí está la paradoja. Unos la buscan con desesperación, mientras otros la desperdician con irresponsabilidad. Hoy más que nunca, necesitamos reflexionar sobre la diferencia entre ser libres y ser esclavos de una libertad mal entendida. La libertad es uno de los dones más altos que puede poseer el ser humano, pero como todo don poderoso, exige responsabilidad. Sin ella, la libertad se convierte en su sombra, el libertinaje. La libertad es fuerza creadora, el libertinaje fuerza destructora. La libertad edifica, el libertinaje arrasa. Ser libre no es hacer todo lo que se me antoja. Ser libre es poder elegir, y elegir con conciencia. Es usar mi palabra para edificar, no para destruir. Es usar mis actos para construir caminos, no para abrir heridas. Cuando confundimos libertad con libertinaje, el daño es inevitable. La libertad de expresión, usada con respeto, eleva sociedades. Usada con libertinaje, se convierte en veneno, en calumnia, en odio, en división. La libertad de acción, usada con conciencia, genera progreso. Usada con libertinaje, conduce a abusos, injusticias y violencia. La libertad personal, bien empleada, nos hace crecer. Usada sin freno, termina esclavizándonos a nuestros propios excesos.
La libertad es equilibrio. El libertinaje es descontrol. La libertad reconoce límites para proteger lo valioso. El libertinaje ignora los límites y termina destruyendo lo mismo que buscaba disfrutar. Por eso, el verdadero reto no es tener libertad, sino aprender a ejercerla. La libertad que se asuma con responsabilidad se convierte en motor de justicia, de paz, de prosperidad. Una libertad que se ejerza como libertinaje termina siendo la semilla de la ruina personal y colectiva. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con nuestra libertad? ¿La usamos para edificar o para dañar? ¿Para unir o para dividir? ¿Para crecer o para hundirnos? La respuesta marcará no solo nuestro destino personal, sino el de toda sociedad. La libertad es como un fuego, usado con sabiduría, ilumina, usado sin control, destruye. No abusemos de la libertad y caigamos en el libertinaje, porque de esa elección depende no solo nuestra vida, sino el futuro de toda sociedad. ¿Qué tal estuvo tu vida ayer? Si fue buena, felicidades. Aún puedes mejorarla hoy. Si no fue tan buena o incluso fue mala, no te preocupes. Mejor ocúpate, porque hoy tienes una nueva oportunidad. Lo grandioso es que amaneciste. Y la vida, al regalarte otro día, te da también la revancha. Pero, ¿cómo comienzas tu día desde el momento que te despiertas? Seamos sinceros. Normalmente al despertar, y muchas veces aún sin abrir los ojos, lo primero que hacemos no es agradecer, sino llenar nuestra mente de pendientes. Le permitimos a nuestra mente pensar en nuestros problemas, en lo que falta, en lo que duele, en lo que aún no logramos. Y por si fuera poco, inmediatamente tomamos el teléfono y dejamos que las redes sociales nos dicten el ánimo del día. Así, desde que abrimos los ojos, ya estamos en el pasado, en el futuro, en las angustias, menos en el presente. ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde queda ese ser que acaba de despertar a un nuevo milagro de vida? Haz la prueba. Cuando abras los ojos, detente. Antes de distraerte con lo de rutina, dedica unos minutos al ser más importante de todos, tú. Escucha tu respiración, siente tu corazón latiendo y el correr de tu sangre por todo tu cuerpo. Siempre fieles, constantes, sin que tú tengas que hacer el mínimo esfuerzo para que funcionen. Recorre tu cuerpo con tu mente, desde los pies hasta la cabeza, lentamente, y agradece esa máquina maravillosa que te sostiene. Agradece estar vivo. Agradece que todavía tienes control, que todavía tienes un día más para intentarlo, para crecer, para amar. Recuerda, eres valioso, sigues aquí por algo, y ese algo empieza contigo, pero se refleja en los demás. En la medida en que tú estés bien, estarán bien los que te rodean. En la medida en que seas feliz, podrás dar felicidad. En la medida en que seas próspero, tu prosperidad alcanzará a otros. Por eso, antes de salir a enfrentar el mundo, regálate unos minutos de reconocimiento y gratitud. Ese pequeño acto hará que todo lo demás sea más ligero. Y no lo olvides, tu reto diario no es sobrevivir. Tu reto diario es ser feliz.
Tú eres mucho más grande que cualquier adversidad que intente detenerte. No lo dudes, la vida te ha despertado hoy para que tú mismo lo compruebes. Con demasiada facilidad miramos hacia afuera, con ojos afilados, listos para juzgar, criticar y señalar. Pero, ¿qué pasaría si esa misma mirada la volviéramos hacia adentro? Si me observara a mí mismo con la misma intensidad con la que observo a los demás, con honestidad, con curiosidad, con verdadero cuidado, ¿qué descubriría? ¿Qué cambiaría? Es fácil condenar al mundo. Lo difícil es mirarse al espejo sin excusas, reconocer mis palabras, mis reacciones, mis sombras. Pero es ahí, en ese terreno incómodo, donde comienza el crecimiento. Elijo preguntarme, ¿qué me perdí hoy por reaccionar demasiado rápido? ¿En qué momento dejé que hablara el ego y no la compasión? ¿Qué puedo hacer mañana? No para recibir aplausos, sino para dejar huella, para aportar a un mundo más noble. No me desmoralizaré al encontrar mis fallas. Me haré responsable, pero con amor, no con vergüenza. Porque la vergüenza paraliza y la responsabilidad libera. Si quiero que el mundo cambie, debo empezar por mí. No soy un producto terminado. Soy un proyecto en constante construcción, igual que cada ser humano que me rodea. Y por eso, cuando extienda gracia hacia los demás, no será desde la superioridad, sino desde la experiencia de haberla practicado primero en mi interior. El juicio hacia afuera divide. La conciencia hacia adentro transforma. Y en esa transformación personal comienza el verdadero cambio del mundo. Todos dicen ser honestos, pero no muchos lo son. La mentira se disfraza de cortesía, la trampa se viste de astucia, el silencio se confunde con prudencia y la verdad queda abandonada. La deshonestidad destruye sin ruido, rompe hogares, quiebra la confianza, envenena amistades, corroe naciones. ¿Y qué es ser deshonesto? Es manipular información para beneficio propio, es torcer conciencias para fines mezquinos, es no cumplir la palabra empeñada, es prometer con los labios y traicionar con los hechos, es callar cuando deberíamos hablar, es fingir virtud mientras sembramos engaño. Cada mentira, aunque pequeña, abre una herida. Cada engaño, aunque sutil, deja cicatriz. Cada promesa rota destruye un puente. Un mundo sin honestidad es un mundo sin cimientos, y cuando no hay cimientos, todo se derrumba. Ahora imaginemos lo contrario, un mundo donde la palabra baste, donde un sí sea un sí y un no sea un no, donde no haga falta un contrato para creer, donde nadie use la verdad como arma, sino como guía. Ese mundo sería más justo, más limpio, más humano. Pero no llegará solo. Se construye con actos, no con discursos. Se forja con valentía, no con excusas. Porque ser honesto no es fácil. Cuesta oportunidades, cuesta comodidad, cuesta amigos. Pero da algo
que nada compra: paz. La honestidad no es adornar la vida con palabras bonitas, es vivir desnudo, sin máscaras, sin dobleces, es mirar al espejo y no bajar la vista. Reclamo porque la mentira se volvió costumbre. Reclamo porque hemos confundido apariencia con virtud. Si queremos un mundo distinto, empecemos aquí, en cada uno, en cada palabra, en cada decisión. Seamos valientes, porque en estos tiempos ser honesto es el mayor acto de coraje. Es muy común que mientras realizamos una actividad, nuestra mente esté en otro lugar, pensando en lo que pasó, en lo que vendrá o en lo que desearíamos que existiera. Muy pocas veces habitamos nuestro presente, y si no lo vivimos, pues mucho menos lo disfrutamos. Cuando mis hijos eran pequeños, solía darles un consejo muy sencillo, pero para mí muy importante. Disfruten cada momento en su propio momento, les decía. Cuando estén en clase, concéntrense en lo que su maestro les enseña. No piensen en el recreo, ni en la torta que comerán, ni en los juegos que jugarán. Vivan y disfruten lo que en ese momento les enseñan, porque cada palabra es un regalo irrepetible. Ya habrá tiempo para disfrutar lo demás. Y cuando lleguen al recreo, entonces sí, disfruten de su torta, de los juegos, de la risa con los amigos. No piensen en que pronto regresarán al salón, ni en el examen que se acerca. Disfruten al máximo su momento en el patio. Lo mismo al llegar a casa. Siéntense a la mesa y disfruten cada bocado, cada aroma, cada sabor. No piensen en la tarea, ni en las prisas, ni en lo que vendrá después, porque ese plato frente a ustedes es vida servida en abundancia. Y al hacer la tarea, concéntrense en ella. Verán que hasta terminan más rápido cuando la mente no está dispersa. Después, al estar con los amigos o frente al televisor, entréguense por completo a ese instante de alegría. Cada cosa tiene su momento, y ese momento merece toda nuestra atención, porque quizá no vuelva jamás. Pero no son solo consejos para niños. Como adultos también olvidamos vivir el presente. ¿Cuántas veces nos sentamos a comer pensando en lo que pasó en el trabajo, en las cuentas pendientes o en los compromisos de la noche? Y así dejamos de disfrutar lo que tenemos enfrente. El esfuerzo de quien preparó la comida, los sabores que alimentan, la compañía que nos rodea. Y lo mismo ocurre en tantas áreas de nuestra vida. Trabajamos pensando en el descanso, descansamos pensando en el trabajo, vivimos atrapados en el pasado, ansiosos por el futuro y distraídos en fantasías. Y mientras tanto, el presente se nos oscurre entre los dedos. La vida no está en el ayer ni en el mañana, está en el ahora. Y si no lo vivimos, lo perdemos. Vivir cada instante con gratitud y plenitud es el mayor regalo que podemos darnos y el mejor homenaje que podemos rendirle a la vida. Tristemente, como parte de la decadencia moral que permea en la humanidad, la información engañosa y la difamación se han convertido en armas de uso común. No son fenómenos nuevos. A lo largo de la historia, pueblos, naciones y personas han recurrido a ellas con tal de obtener un beneficio, sin importar el daño irreparable que puedan causar a quienes resultan víctimas. Hoy vivimos en una era en la que la información viaja más rápido que nunca. Una mentira
una media mentira, una acusación sin sustento, puede recorrer el mundo en segundos y destruir en minutos lo que a alguien le llevó años, incluso toda una vida construir. Esa es la magnitud del problema. Todos, en mayor o menor medida, nos creemos poseedores de la verdad. Pero la pregunta es, ¿realmente nos aseguramos de que lo que decimos, compartimos o acusamos corresponde a los hechos? La mayoría de las veces no. Nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que todo el mundo dice, por lo que circula en redes sociales, sin detenernos un instante a verificar. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, podemos ser cómplices de la injusticia. Si realmente queremos un mundo más transparente, debemos asumir la responsabilidad individual de investigar, contrastar, preguntar antes de difundir. No basta con decir, lo escuché por ahí, o todos lo dicen. Esa justificación es demasiado pobre para la grandeza moral que como seres humanos deberíamos buscar. La libertad de expresión es un derecho que debemos proteger, pero esa libertad jamás debe ser excusa para el abuso, para la manipulación, para inclinar la balanza hacia intereses mezquinos. Porque cuando distorsionamos la verdad, cuando sembramos duda o calumnia, no solo dañamos al otro, debilitamos los lazos de confianza que sostienen a la familia, a la comunidad, a la sociedad entera. Y ahí está el verdadero peligro. La desinformación y la difamación no solo hieren a individuos, son semillas de división y de odio. Han roto amistades, han destruido matrimonios, han fragmentado comunidades, han incendiado naciones enteras. Por eso debemos hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Somos realmente seres humanos morales? Y si lo somos, ¿actuamos en consecuencia? Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el valor de la verdad. Necesitamos volver a un principio básico. No repetir lo que no sabemos, no acusar sin pruebas, no difundir lo que no hemos verificado. Porque cada palabra que pronunciamos, cada mensaje que compartimos, tiene un peso, y ese peso puede construir o puede destruir. La responsabilidad está en cada uno de nosotros, no en los gobiernos, no en las instituciones, no en los otros, en nosotros. Y si queremos un mundo con menos odio, con menos división y con más justicia, la tarea empieza por lo más simple y a la vez más difícil: hablar con la verdad. Seamos más humanos, dejemos de quejarnos tanto. Allá afuera, en este mismo mundo, hay millones de inocentes, sobre todo niños, que darían lo que fuera por tener un poquito de lo que nosotros desperdiciamos entre lamentos. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la carestía, nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos porque no llueve y también porque llueve demasiado. Nos quejamos de todo. No digo con esto que renunciemos al sueño de un mundo más justo, de paz, armonía y bienestar. Al contrario, sigamos luchando por ello. Pero hagámoslo desde la gratitud, sin trincheras, sin intereses mezquinos, sin culpas ajenas. Reconozcamos lo que tenemos. Muchos de nosotros vivimos con privilegios que otros jamás conocerán. Tenemos un techo donde refugiarnos,
tenemos alimentos en la mesa, podemos darnos ciertos lujos. Muchos hasta disfrutamos de restaurantes, vacaciones, comodidades y libertades que millones nunca tendrán. Y aún así, seguimos quejándonos. Y lo peor, siempre buscamos culpables de lo que nos falta. Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿De verdad necesitamos perderlo para despertar? Miremos un poco más allá de nuestra comodidad. La realidad es cruel. Hay seres humanos, niños, mujeres, hombres, que mueren de hambre mientras nosotros renegamos por trivialidades. Dejemos de quejarnos. Agradezcamos la vida, la salud, el pan, la libertad. Disfrutemos lo mucho que tenemos en lugar de amargarnos por lo poco que falta. No te pido que te conformes, porque siempre hay espacio para crecer y mejorar. Te pido que vivas agradecido, consciente, presente. Que disfrutes hoy lo que mañana quizá ya no esté. Recuerda, la queja amarga, la gratitud libera. Elige agradecer. ¿Es tu moral la que rige tus pasos? ¿O son el miedo al castigo y la promesa de una recompensa los que dictan tus decisiones? Piensa por un momento en tu infancia. ¿Recuerdas cuando obedecías a tus padres? A veces lo hacías para evitar un regaño, un castigo o, en el peor de los casos, el temido chanclazo. Otras veces actuabas bien porque te prometían un premio, ya sea un dulce, un juguete, un paseo o una palabra de cariño. Pero ahora, como adultos, ¿qué nos mueve? ¿Hemos dejado atrás esas motivaciones infantiles o seguimos atrapados en ellas, solo que con disfraces más complejos? Hoy nuestros padres ya no están para guiarnos en cada paso. Entonces, ¿quién define nuestra conducta? ¿Es la sociedad con sus expectativas y su temor al rechazo? ¿Son las leyes con su sombra de castigo? ¿O es nuestra religión con sus promesas de recompensas divinas o su advertencia de juicios eternos? En todos estos casos, parece que el miedo sigue siendo el hilo conductor. Miedo a ser excluidos, miedo a ser juzgados, miedo a no alcanzar el premio que anhelamos. Pero detengámonos un instante. ¿Y si nuestra moral no fuera solo una reacción a esos temores? ¿Y si en el fondo todos llevamos una brújula interna, una voz que nos susurra lo que es justo, lo que es bueno, lo que es humano? Una moral auténtica, no manipulada por el miedo ni seducida por las recompensas, sino nacida de nuestra capacidad de reflexionar, de empatizar, de elegir lo correcto, porque creemos en ello. Hagamos una pausa y preguntémonos: ¿es mi moral mía o es un eco de lo que otros esperan de mí? ¿Actúo por convicción o porque alguien más define lo que debo ser? La respuesta no siempre es fácil, pero en esa búsqueda está la clave para vivir con autenticidad. Elijamos ser libres, elijamos actuar desde un lugar de verdad, donde nuestra moral no sea una cadena impuesta por el miedo ni un anzuelo tendido por las recompensas. Porque cuando actuamos desde nuestra humanidad, desde un corazón que elige el bien por el simple hecho de ser bueno, no solo transformamos nuestra vida, sino también el mundo a nuestro alrededor. ¿Hoy sientes que ya tienes mucho?
Nunca es suficiente. Ve por más, es válido, pero siempre en buena lid, sin arrollar a nadie. ¿O te encuentras en que aún no alcanzas lo que sueñas? No desistas, porque quien persevera siempre alcanza. En cualquiera de esos caminos que transites, nunca olvides lo más valioso: disfrutar cada paso, gozar del trayecto más allá de la adversidad, celebrar cada pequeño logro como una gran victoria y recibir cada derrota no como fracaso, sino como una enseñanza que enriquece tu experiencia y fortalece tu carácter. Recuerda, la vida no se mide solo por lo que logras, sino por la manera en que la vives. Disfruta tu vida y sé feliz todos los días. Vivimos en un mundo donde la desigualdad parece ser la carta de presentación de la humanidad, donde la escasez económica, en lugar de despertar compasión, muchas veces se convierte en motivo de menosprecio, discriminación y falta de respeto. Desafortunadamente, esos escenarios se presentan en la vida cotidiana de muchos de nosotros, y en algunas ocasiones los protagonistas, los ejecutores de esos acontecimientos lamentables, son amigos o conocidos nuestros. Yo lo he presenciado. Recuerdo una canción de mi infancia en la que un niño preguntaba a su padre ¿por qué Dios no le dio la misma suerte a todos los humanos? ¿Por qué hay pobres y hay ricos? Esa pregunta inocente sigue vigente hoy, porque la desigualdad no ha desaparecido. Quizás nunca lo haga, y desde nuestra posición es casi imposible eliminarla. Pero hay algo que sí está en nuestras manos: cambiar la manera en que nos relacionamos con esa realidad. ¿Y cómo hacerlo? Con una sola respuesta: siendo más humanos. El hecho de haber tenido la oportunidad, o la disciplina, o la fortuna de alcanzar un poco más que otros, no nos da el derecho de mirar por encima del hombro a quienes tienen menos, porque cada escalón que creemos haber subido, siempre habrá alguien más arriba. Y estoy seguro, ninguno quisiera ser tratado con desprecio desde esa altura. Existen muchísimas personas de escasos recursos, no solo cargando con la falta de lo material, sino además con el peso del desprecio, de la indiferencia, de la discriminación. Y me pregunto, ¿no es acaso suficiente lucha tener que sobrevivir como para que todavía les neguemos el respeto? Todos somos seres humanos, todos, más allá de nuestras creencias, de nuestro origen, de lo que poseemos o no poseemos. Si no podemos cambiar la desigualdad del mundo, sí podemos cambiar el desequilibrio humano que hoy nos divide. Y eso empieza con un acto sencillo, pero poderoso: mirar a los demás de frente, sin superioridad ni desprecio, reconociendo en cada persona la misma dignidad que exigimos para nosotros. La desigualdad quizás sea inevitable, pero la deshumanización no lo es. El verdadero valor que obtiene una persona con poder está en cómo trata a quienes tienen menos. Si la desigualdad del mundo no la podemos cambiar, al menos podemos equilibrar lo que hoy está roto: el corazón humano. Porque al final, más que ricos o pobres, todos compartimos lo mismo: la necesidad de ser vistos, de ser respetados, de ser tratados como lo que somos, seres humanos. La humildad es una de las virtudes más grandes y a la vez más olvidadas del ser humano. Ser humilde no significa doblegarse ni sentirse menos que nadie.
Ser humilde es tener la conciencia clara de nuestras propias limitaciones y debilidades, y aún así caminar con dignidad y respeto hacia los demás. La humildad no está determinada por la posición económica, social o académica. No es patrimonio exclusivo de los pobres, ni tampoco algo que la riqueza pueda comprar. La verdadera humildad se manifiesta en quien reconoce que no es ni superior ni inferior a nadie, sino igual. Que la dignidad que habita en uno mismo también habita en el otro. Ser humilde es saber aprender, es abrirse a la posibilidad de crecer gracias a lo que los demás nos enseñan. Es compartir, ayudar, servir, no desde la vanidad del que quiere sobresalir, sino desde la generosidad del que desea contribuir al bienestar común. Pero atención, la humildad no significa dejarse humillar, no es callar ante la injusticia, ni permitir que pisoteen nuestra dignidad. Ser humilde es ser realista, equilibrado, capaz de reconocer los errores propios y al mismo tiempo defender la verdad con serenidad y firmeza. La humildad se reconoce en los actos sencillos, en aquel que no necesita recordar a cada instante sus logros, ni usar sus éxitos para eclipsar a los demás, en aquel que no presume, sino que comparte, en aquel que incluso con mucho sabe vivir con sencillez y en aquel que, aunque teniendo poco, nunca deja de dar. Porque al final, la humildad no es una señal de debilidad, sino de verdadera grandeza. Quien es humilde inspira confianza, construye puentes y siembra relaciones sanas. Quien es humilde deja una huella que trasciende, porque no busca aplausos, sino que siembra frutos. Y yo me pregunto, y te invito a preguntarte también, ¿qué valor tienen nuestras victorias si no sabemos ser humildes? ¿De qué sirve subir alto si olvidamos que somos iguales en esencia? La humildad no nos hace más pequeños, al contrario, nos hace más grandes, porque solo quien se inclina con sencillez ante la vida puede mirar de frente a los demás con verdadera humanidad. No cabe duda que todos los días la vida nos entrega algo, y hoy, por lo que a mí me dio, puedo reiterar que es verdad aquello que dice: un día normal para muchos de nosotros es el sueño de muchos otros. Agradezco a Dios y a la vida el privilegio de tener lo que tengo hasta este momento. Y cuando digo todo, me refiero precisamente a todo, lo bueno, lo bello, pero también las adversidades que me han golpeado, porque sin ellas quizá no valoraría lo mucho, y a veces inmerecido, que hoy poseo. Hoy escuché la historia de una persona que desde su infancia ha enfrentado la vida de una manera radicalmente distinta a como la mayoría lo hemos hecho. Mientras narraba sus recuerdos, vi cómo su rostro se iluminaba de felicidad al rememorar episodios que para mí, honestamente, han sido simples rutinas. No lo digo con soberbia ni con comparación injusta, sino con el profundo reconocimiento de que detrás de cada uno de sus logros hubo carencias, limitaciones y obstáculos que yo nunca tuve que enfrentar. Y ahí comprendí, hay hombres y mujeres en este mundo que pese a tener poco, lo viven con gratitud y alegría. Y también, tristemente, hay otros, muchos de nosotros, que teniendo tanto, a veces olvidamos agradecer. La lección es clara y poderosa. Un día normal para ti puede ser el sueño imposible de alguien más. Agradece, vive y honra lo que tienes. Dicen que a toda acción corresponde una reacción. Y es cierto, es una ley que no solo rige la física,
sino también nuestras vidas, en todos los temas de nuestro andar diario. Siempre en todo nuestro actuar, nuestras acciones, tendremos que enfrentar una consecuencia, una reacción, con la misma fuerza e intensidad. Cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, cada decisión que tomamos, desencadena algo más. Una sonrisa, una lágrima, un cambio. De todas las acciones que tomamos en la vida, somos nosotros los únicos responsables de las reacciones que se presentan. Con base a esta realidad, todos podemos prevenir y evitar todas las consecuencias negativas de esas reacciones que definitivamente no quisiéramos en nuestras vidas. Existen también algunas reacciones o consecuencias que están fuera de nuestra intervención. Una acción que la provoca y que muchas veces no entendemos a primera vista. En este caso, y cuando se trata de alguna adversidad, es muy común que al enfrentarnos a ella, solemos preguntarnos, casi como un grito al cielo, ¿por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta dificultad? Es la reacción natural del corazón herido. Pero detenernos solo en el por qué nos encierra en el lamento y en la queja. La pregunta que abre horizontes, la que transforma el dolor en crecimiento, es otra. ¿Para qué a mí? Cuando preguntamos ¿para qué?, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en aprendices de la vida. Descubrimos que incluso en la adversidad hay un propósito oculto, una lección, una fortaleza, una semilla de sabiduría que no habríamos encontrado de otro modo. Cada caída puede ser motivo de derrota, o puede ser un puente hacia una nueva versión de nosotros mismos. Cada pérdida puede ser un vacío que nos consume, o el recordatorio de lo valioso que es amar intensamente mientras aún tenemos tiempo. No trato de justificar el dolor ni de romantizar la dificultad. Se trata de no permitir que nos destruyan en vano, porque si algo nos sucede y no aprendemos nada de ello, entonces hemos perdido dos veces. Primero por el golpe y después por no darle un sentido. La vida no nos pregunta si queremos o no enfrentar pruebas, simplemente las pone en nuestro camino. Pero sí nos da la libertad de decidir qué hacemos con ellas, si nos quiebran o nos hacen más fuertes, si nos amargan o nos vuelven más humanos. La próxima vez que la vida te confronte, no te encierres en el por qué a mí. Atrévete a mirar más allá y pregúntate, ¿para qué a mí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo transformar en mí y en los demás gracias a esta experiencia? Quizás entonces descubras que lo que parecía una carga, en realidad era un impulso, que lo que parecía un final, en realidad era un comienzo. Hace ya varios años, en un curso de calidad y mejora continua que se impartió en la institución en la que yo colaboraba, tuve la oportunidad de escuchar una historia que, aunque breve, encierra una enseñanza universal. No es de mi autoría, pero su mensaje trascendió el tiempo y las circunstancias en las que la escuché. Hoy la quiero compartir porque creo que su sabiduría merece ser recordada y transmitida. Dice así: hubo una vez un gran sabio. Entre sus discípulos había uno que, aunque lo admiraba, no dejaba de sorprenderse de cómo siempre tenía la respuesta precisa, certera y sabia.
Con el tiempo, aquel joven empezó a pensar que ningún hombre podía ser tan perfecto. Su deseo de verlo equivocar creció hasta convertirse en un reto personal. Un día, después de meditar mucho, tuvo una idea. Atraparé una mariposa en el bosque y la guardaré entre mis manos. Cuando me acerque al maestro, le preguntaré qué llevo escondido. Seguramente me dirá que es una mariposa, porque él siempre acierta. Entonces yo le preguntaré si la mariposa está viva o está muerta. Si responde viva, la apretaré hasta matarla y así le probaré que estaba equivocado. Si responde muerta, abriré mis manos y dejaré que vuele, para demostrarle también su error. Convencido de su plan, fue al bosque, atrapó una mariposa y la ocultó entre sus manos. Con paso seguro se presentó ante su maestro y le dijo: Maestro, tú que todo lo sabes y en nada te equivocas, dime, ¿qué tengo aquí entre mis manos? El sabio lo miró a los ojos con calma infinita y le respondió: Hijo mío, lo que tienes entre tus manos es una mariposa. El joven, sorprendido de que una vez más acertara, replicó: Maestro, es cierto, tienes razón, es una mariposa. Pero dime ahora, ¿está viva o está muerta? El maestro lo miró más profundamente aún, como si traspasara su alma, y con voz serena respondió: Pequeño discípulo, la vida de esta mariposa está en tus manos. Tú decides si vive o si muere. Aquí la moraleja es la siguiente. Así es también la vida. Está en tus manos lo que haces con ella. Nadie más decide por ti. Tú eliges si la llenas de luz o la marchitas en la oscuridad. Tú eliges si vives o si solo existes. La mariposa es símbolo de tu propia existencia, frágil, efímera, pero llena de belleza. Lo que hagas con ella, lo que hagas contigo mismo, marcará la eternidad de tu vuelo. Ser humano de primera, de segunda o de tercera. ¿A cuál perteneces tú? Los de tercera, todos crean problemas y nadie los soluciona. Los de segunda, crean problemas y esperan que alguien más los resuelva. Los de primera, no solo evitan crear problemas, sino que además contribuyen a mejorar cada día la vida que les rodea. Gabriela Mistral nos dejó una invitación luminosa y profundamente vigente. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. El bien y el mal no son fuerzas abstractas flotando en el aire. No existen por sí solos. Alguien los ejerce. Y ese alguien somos nosotros. No es responsabilidad del mundo decidir cuál de los dos prevalece. Es una decisión personal, íntima, cotidiana. Cada palabra que pronunciamos, cada acto que dejamos o no de realizar, construye el mundo en el que vivimos. No es válido decir, si mi comunidad está corrompida, también debo corromperme para sobrevivir. Esa es la excusa del débil. Tampoco es correcto decir, cambiar la sociedad no es mi tarea, que alguien más se encargue. Esa es la voz de la indiferencia.
Lo más común es quejarse, señalar culpables o simplemente mirar hacia otro lado. Y peor aún, justificar nuestra pasividad diciendo, el sistema es así, no hay alternativa. Pero sí la hay. Porque aunque no tengamos el poder de cambiar el mundo entero, sí tenemos el poder y la responsabilidad de cambiar nuestra forma de ser y de estar en él. Y ese pequeño cambio personal, sostenido en el tiempo, es la semilla que transforma todo a su alrededor. Ser humano de primera no significa ser perfecto ni tener éxito a los ojos del mundo. Significa ser íntegro, aún en medio de la corrupción. Ser honesto, aún rodeado de mentiras. Ser justo, aún en un entorno injusto. Significa elegir el bien, aunque parezca insignificante, aunque nadie lo aplauda, aunque pocos lo sigan. No te corresponde sostener al mundo entero sobre tus hombros, pero sí te corresponde sostener tu propia dignidad, tu propio actuar, tu propia huella. El verdadero poder está ahí, en no contribuir al mal, en sumar al bien, en dejar el camino un poco más limpio para los que vienen detrás. No te quejes, actúa. No responsabilices, hazte responsable. No esperes que otros lo hagan, haz lo que a ti te corresponde hacer. Y entonces, cuando llegue el momento de mirarte al espejo, sin disfraces ni excusas, podrás responder con firmeza y sin temor. Soy un ser humano de primera. La torpeza del ser humano, al pretender sobresalir por encima de los demás mediante la humillación o la ridiculización, es una de las bajezas más viles y reprobables dentro de cualquier grupo o comunidad que se presume civilizada. Porque quien actúa así no exhibe grandeza, sino su propia pequeñez, su falta de inteligencia, su pobreza moral y la carencia más profunda de amor hacia los demás y hacia sí mismo. Quienes celebran y aplauden tales actos no son menos culpables. Se convierten en cómplices, en títeres que danzan al compás de lo ruin y lo nefasto. Todos los seres humanos somos libres de pensar y actuar como se nos venga en gana. Pero esa libertad encuentra su límite en un principio inquebrantable: no dañar jamás a otro ser humano. Ser grande, ser importante, es un anhelo legítimo. Todos tenemos derecho a buscarlo, pero la verdadera grandeza no se levanta sobre la miseria ajena, ni sobre las debilidades de otros. La auténtica estatura del ser humano se mide en su fuerza interior, en su inteligencia cultivada, en su integridad moral. Se mide en la empatía que ofrece, en la honestidad que defiende, en el respeto que practica, en la compasión que entrega, en la generosidad que comparte y en el amor propio que, lejos de ser egoísmo, se refleja en respeto hacia todos los demás. Quien abusa, quien humilla, quien discrimina, no merece respeto, merece lástima, porque no hay mayor desgracia que un espíritu vacío que busca engrandecerse, empequeñeciendo a los demás. Recuerda, la verdadera grandeza nunca pisa, siempre levanta. ¿Miedo a morir o miedo a nunca haber vivido? Imagina por un momento tu lecho de muerte, ese instante inevitable en el que ya no existirá un mañana, en el que las horas se agoten
y ya no hay retorno. Piensa en lo que significaría descubrir que tuviste una vida entera y aún así nunca la viviste de verdad. Que dejaste que los días se te escaparan entre las manos como arena fina, mientras creías que siempre habría tiempo, que el mañana te pertenecería. ¿Cuántos sueños guardaste en silencio porque no tuviste valor? ¿Cuántos deseos dejaste marchitar porque pensaste que no estabas listo? ¿O porque alguien te convenció de que no podías? ¿Cuántos miedos y prejuicios fueron la cárcel invisible en la que encerraste tus propios pasos? Siempre encontramos excusas, razones que parecen válidas para justificar la inacción. Pero si somos honestos, muchas de esas justificaciones no son más que máscaras del miedo, disfraces de la pereza, de la desidia, de los complejos y de las inseguridades que cargamos. ¿Cuántas veces no callaste por orgullo? ¿Cuántos caminos te cerraste por soberbia? ¿Cuántas oportunidades cerraste por necedad? Y lo más doloroso, ¿cuántas vidas importantes dejaste ir por no saber pedir perdón? Por aferrarte a una diferencia mínima, por no comprender que la vida siempre es más grande que nuestras pequeñas disputas. Qué triste debe ser llegar al final de la existencia con la certeza de que ya no habrá un mañana para corregir, para abrazar, para atreverse, para decir lo que nunca dijiste. Qué vacío más grande descubrir que tu vida estuvo llena de rutinas, de deberes cumplidos, de apariencias, pero no de aquello que en verdad alimenta el alma y le da sentido a la vida. Haz un alto y reflexiona. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué sueño por fin decidirías intentar? ¿Qué palabras pronunciarías? ¿A quién correrías a abrazar? Sea cual sea tu respuesta, lo único que tienes, lo único que es tuyo de verdad, es este instante, este hoy. No dejemos en manos de nadie, ni siquiera de Dios, lo que solo a ti te corresponde, tu decisión, tu voluntad, tu fuerza para reconciliarte contigo mismo, con tu historia y con el mundo que te rodea. No vivas esperando que alguien más dé sentido a tus días. El sentido se lo das tú, con tu capacidad de amar, de crear, de perdonar, de soñar despierto y sobre todo, de actuar. Vivir no es simplemente respirar. Vivir es atreverse a sentir, a equivocarte, a aprender, a reír hasta las lágrimas, a abrazar hasta que duela, a decir te quiero sin temor, a perdonar aunque el orgullo grite lo contrario. Vivir es dejar huella en otros corazones, aunque sea con un gesto sencillo, con una palabra oportuna, con un acto de bondad. Atrévete hoy. No esperes a que el reloj marque tu final para descubrir lo obvio, que lo único que de verdad posees es el presente, porque mañana quizá ya sea demasiado tarde. De lejos se ven mejor los toros, dice una frase popular que nos recuerda que no es lo mismo mirar la fiesta desde la barrera que sentirla desde dentro del ruedo. Lo mismo ocurre con esas frases que solemos repetir. El dinero no hace la felicidad, no hay mal que por bien no venga, en la calma está la virtud. Todas cobran fuerza,
siempre y cuando el que las dice no sea quien está cargando con la adversidad. Porque sí, escuchar palabras de aliento reconforta, pero no hay que olvidar, de lejos, los toros parecen menos bravos. Desde la calma, el bienestar y la abundancia es fácil recomendar paciencia. Lo difícil es mantenerla cuando se enfrenta a una enfermedad, una crisis económica, un matrimonio roto o la pérdida de un ser querido. Qué cómodo es aconsejar serenidad desde afuera y qué duro resulta sostenerla cuando uno mismo está en el ruedo. Es verdad, el dinero no garantiza felicidad, pero también es cierto que nuestra sociedad lo ha hecho indispensable. El dinero no compra paz interior, pero sí ofrece techo, alimento, salud y un respiro para el espíritu. Sin él, la vida se vuelve más vulnerable, más frágil. Y cuando a eso se suma un conflicto humano, la ira, el dolor, la angustia, nuestro cuerpo responde con tormentas químicas que parecen incontrolables. Surge entonces la gran pregunta: ¿qué hacer cuando el toro embiste en el centro mismo del ruedo? Primero, reconocer que no somos espectadores, somos protagonistas de nuestra propia arena, que el dolor y la incertidumbre son reales y negarlos solo les da más poder. Después, comprender que así como el cuerpo aprende a temer, también puede aprender a calmarse. La serenidad no es un regalo, es un ejercicio, una disciplina. Se cultiva día a día en las pequeñas batallas, para que cuando llegue la gran prueba, no nos encuentre vacíos de alma. Ahí está la diferencia. Quien sostiene la calma en medio del caos no lo hace porque el toro sea más débil, sino porque su espíritu ha dejado de huir de sí mismo, porque ha comprendido que lo único que puede gobernar, en verdad, es su respuesta. Así, en medio de la tormenta, podemos elegir no rendirnos al miedo ni cegarnos con la rabia, sino permanecer firmes, con la mirada clara y el corazón entero. La vida siempre traerá sus toros, la enfermedad, la escasez, la traición, la pérdida. No elegimos la embestida, pero sí la dignidad con la que la enfrentamos. Y es ahí donde la congruencia, ser fieles a lo que pensamos, decimos y hacemos, es la raíz de la fuerza. El que guarda la calma en medio del caos no es porque el viento haya cesado, sino porque aprendió a ser faro en la oscuridad. No pidamos entonces una vida sin pruebas. Pidamos un espíritu que pueda sostenerse frente a ellas, porque la verdadera victoria no es salir ileso, sino salir íntegro. El que se sienta ya no se levanta. Mueve tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. No hay excusas, no hay pretextos. La edad no importa, importa la pasión con la que vivas. La vida es fugaz, vívela al máximo y haz que tu luz ilumine a los que te rodean.